Y muchas veces, pastor, desconocemos lo que fue el pensamiento de este líder y el gran legado. Alguna vez escuché a un jerarca de la iglesia romana, católica, y hacía tres exposiciones de Martín Lutero, desde luego que nada que ver con su vida, su obra y su misión, pero ellos utilizan esa forma de estigmatizar, de minimizar, de tergiversar y de quitarle la gran obra que fue realizada por Martín Lutero en ese siglo XVI. Y mire, decía este prelado que Martín Lutero pues había sido un hombre depravado porque se había robado a una monjita y se había casado con ella. Y que además em, era un hombre que le gustaba tomar mucha cerveza porque tenía una fábrica de cerveza en la casa. Y además decía que odiaba a Dios porque le había dicho en algún momento que lo odiaba, ¿no? Entonces, esas cosas que nada tienen que ver con la historia y con el pensamiento y con la misión de Martín Lutero, a veces se sabe más de esos aspectos negativos que no son históricos ni son ciertos y no se conoce realmente la obra de Martín Lutero. Por eso, amigo oyente, vamos a empezarle a preguntar al pastor Alejandro Castiblanco que nos indique realmente quién fue Martín Lutero. Gracias, doctor Juan, por la pregunta. Bueno, como usted decía, hay diferentes interpretaciones acerca de la vida de Martín Lutero. Por supuesto, la nuestra pues será una interpretación más, diría yo, una interpretación protestante, una interpretación evangélica. Sin embargo, tratamos de acumular los argumentos de los historiadores, tanto críticos como no críticos a la Reforma Protestante. Y nos damos cuenta que la lectura que hace el catolicismo romano evidentemente tiene un sesgo respecto a la vida de Martín Lutero. Y cuando yo enseño historia de la Reforma Protestante en el seminario, no lo hago desde un punto de vista positivista, donde mi interés sea simplemente mostrar aquí a un mártir o mostrar a un prócer de la religión o de la fe evangélica, porque realmente Martín Lutero fue un hombre pecador, como todos nosotros, fue un hombre frágil, fue un hombre débil, que también cometió sus errores y que nosotros, como evangélicos o protestantes, pues tampoco tenemos por qué tapar. Entonces, yo creo que es honesto, es sincero cuando hablamos de personajes de la historia, hablar de sus altos y de sus bajos, hablar de sus logros y de sus desaciertos, hablar de sus virtudes, pero también de sus errores, de sus pecados. Y creo que aprendemos al comprender ambas vías. Martín Lutero fue un fraile de la orden de los agustinos, era un devoto católico romano de la época, estoy hablando finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Él nace el 10 de noviembre de 1483 en un pequeño pueblito llamado Eisleben en la región de Turingia, y es allí donde recibe su educación, digamos, esos primeros pasos en cuanto a su formación académica, no necesariamente teológica, pero le recordamos de manera particular por algo que ocurrió el 31 de octubre del año de 1517, y fue que fueron publicadas 95 tesis o proposiciones que Lutero escribió en contra de las indulgencias del catolicismo romano. Y a partir de la publicación de esas 95 tesis, entonces hay un cúmulo de consecuencias o de efectos, primeramente para Alemania, para el pueblo sajón y posteriormente para Europa en general. Y esas consecuencias van a ser de tipo teológicas, de tipo espirituales, de tipo religiosas, sociales, culturales, pero también van a ser consecuencias de tipo político. Y es ahí, a partir de ese año, el 31 de octubre de 1517, que nosotros hablamos de una reforma protestante. Ahora, más de una reforma, porque el concepto de protestante fue acuñado posteriormente en la dieta de Spira, de la cual podríamos hablar más adelante en el programa. Pero si hay algo en lo cual vamos a tener una memoria vívida de quién fue Martín Lutero, es que fue la persona que redactó 95 proposiciones o tesis en contra de las indulgencias del catolicismo romano, las cuales fueron publicadas en esa fecha y causaron un gran estrago
en la Europa del siglo XVI. Bien, Pastor Alejandro. Esa parte introductoria en su participación nos indicaba que a un personaje, pues de esta naturaleza, como es el caso de Martín Lutero, pues son hombres de carne y hueso que grandes aciertos tomaron, pero también desaciertos. Y mientras eso pasaba por mi mente, digamos, la vida de David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, todos los, digamos, errores o pecados en que él pudo incurrir. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de Juan, el apóstol, pues también, a pesar de que lo conocemos con el discípulo amado, pues él también en una ocasión quiso que cayera fuego sobre una población. Es decir, los errores que uno puede cometer. Y bueno, Pablo. Pero esa es la condición de los siervos de Dios que Dios elige para una misión y que desde luego que con nuestra condición humana en cualquier momento podemos también caer. Pero eso es lo que se debe tener, digamos, al margen, pero se debe resaltar lo de Martín Lutero, y el pastor Alejandro concretó muy bien el inicio de la misión de Martín Lutero, y es el que con 95 tesis o proposiciones, pues hizo saber el pensamiento que él tenía y que había recogido inclusive de algunos prerreformadores como Wycliffe o John Huss, y el plasma allá en la Catedral de Wittenberg esas 95 tesis que en esa época se utilizaba porque una tesis era una proposición que se colocaba allí en exhibición para que los demás alumnos o los interesados pues debatieran sobre esa tesis. Pastor Alejandro, qué bueno poder conocer la vida de Martín Lutero, cómo fue, digamos, en su juventud, en su niñez, la formación que él tuvo académica y cómo se formó este hombre hasta poder concluir en un pensamiento teológico pues bastante profundo que hoy aún muchas veces no entendemos. ¿Cómo fue esa formación académica de Lutero, pastor? Bueno, Martín Lutero, para el año de 1488, él entra a la escuela de Mansfeld, que era una pequeña escuelita que había en ese pueblo, la cual le ofrecía esos primeros recursos académicos, digamos, a los cuales todo niño para ese tiempo podría acceder. Hasta ese punto, la educación no era muy costosa y los padres con mucho esfuerzo, pues le pagaban los estudios a sus hijos. Y hablo con mucho esfuerzo porque en el caso de Lutero, de manera específica, su familia no era una familia acomodada, era una familia, digamos, de clase baja para la época. Su padre, Hans Lutero, era un minero, su madre, Margaret, era una hacendosa mujer que también le ayudaba a su padre en temas administrativos. Hans Lutero era un hombre bastante severo en la educación de Lutero, incluso en una de sus biografías, Lutero cuenta cómo su padre le castigaba en determinadas ocasiones con severidad. Lo dice como un recuerdo que quizá le causó alguna herida en su corazón, pero también como algo provechoso, como un elemento a favor de su educación académica. En 1497 él estudia en Magdeburgo con los hermanos de la vida común, que era como una especie de orden que se encargaba de la reflexión, de la meditación, de estudiar un poco más a fondo la teología. Incluso se piensa que Erasmo de Rotterdam, un príncipe de los humanistas, perteneció en algún momento a esa orden de los hermanos de la vida común y tenían una pequeña escuela donde Martín Lutero continúa con sus estudios. Para nosotros sería algo así como de secundaria o de bachillerato. En 1492, 98, perdón, se traslada a Eisenach, que es una ciudad un poco más grande, y prosigue sus estudios en la escuela parroquial. Y ahí va a pasar algo muy interesante, y es que para este tiempo sus padres no tenían cómo sostener a su hijo en esa ciudad y en esa escuela. Y los jóvenes que no tenían esos recursos, pues acudían a otra serie de prácticas para poder obtener los recursos básicos y poder suplir sus necesidades. Y uno de esos recursos era cantar villancicos de puerta en puerta. Entonces, Martín Lutero se iba con algunos compañeros de clase de puerta en puerta por la ciudad,
cantando villancicos y recitando las frases en latín, panem panem proter deum, que significa Claro. pan, pan, por amor a Dios. Y en una de esas experiencias sale una mujer llamada Úrsula Cota, una mujer muy rica, casada con un hombre llamado Conrado Cota, y le cae en gracia el joven Martín Lutero. Ellos deciden eh, darle, digamos, un lugar en su casa para que Lutero pueda vivir y le pagan el resto de sus estudios académicos. Digamos, Martín Lutero puede terminar su secundaria o su bachillerato gracias a la ayuda de esta familia, la familia Cota, una familia muy adinerada, y por ese patrocinio él termina sus estudios y puede ingresar a la Universidad de Erfurt, que era pues una de las universidades más importantes del territorio sajón en ese tiempo, donde Lutero inicia sus estudios de humanidades, que básicamente eran los primeros estudios que realizaban las personas cuando entraban a la universidad. En 1505 él obtiene un grado de magíster en artes y toma la decisión de estudiar derecho. Esa decisión de estudiar derecho fue una decisión, digamos, bastante influenciada por su padre Hans Lutero, porque los que estudiaban derecho para esa época eh, lograban alcanzar una posición acomodada socioeconómicamente hablando. Y Hans Lutero, bueno, tenía esa visión de que su hijo en algún momento les podía sacar de la situación en la que ellos vivían. Eh, y Lutero decide estudiar derecho y eso agradó a su padre. Pero en la visita que le hace a su padre hacia el año 1505, luego de que sale de la casa de su padre, ocurre un hecho bastante dramático en la vida de Lutero. Doctor Juan, a veces cuando uno habla del arrepentimiento, de la conversión, hay hermanos que son convertidos de manera dramática y hay hermanos que son convertidos de manera ordinaria, ¿no? Entonces, en el caso de Lutero, digamos que su conversión o la inclinación a buscar al Señor fue de manera dramática, y no así en el caso de Calvino, que quizá para otro programa podríamos hablar de Juan Calvino. Pero en Lutero, saliendo de la casa de su padre, casi es alcanzado por un rayo y cuando él cae al piso solamente se dedica a la matrona de la región Santana bendita, sálvame. Y Lutero despierta y se da cuenta que está vivo y a partir de ahí hace un voto y un juramento de servir al Señor en una orden monástica. Y para la época la orden monástica que, digamos, Lutero respetaba era la orden de los agustinos. Eso para su padre fue un gran escándalo. Su padre no estuvo de acuerdo porque aparte tenía una opinión bastante crítica de los monjes, de los frailes y del clero, ¿no? Digamos que su padre era un hombre que había vivido ciertas injusticias de parte de la iglesia y no le gustaba que su hijo se fuera a internar en un monasterio. Pero eso es lo que va a hacer Lutero a partir de 1505. Él abandona sus estudios de derecho e ingresa al monasterio, al claustro de los agustinos, para comenzar entonces sus estudios en teología y a partir de ahí inician sus conflictos religiosos. No sé, doctor Juan, si hasta aquí vamos bien, quiere decir algún aporte, porque la historia Sí, continúa. sí, señor, no, muy bien explicada esa parte de la vida de Lutero, de su formación. Mire, amigo oyente, lo que nos decía el pastor, él termina su, digamos, su básica primaria, como uno llama acá, estudio humanidades, y el papá que era don Juan, don Hans, quería era hacerlo abogado, nos decía el pastor. Pero Lutero sufre un evento natural de un rayo y él tal vez aclama, de acuerdo a la costumbre y a la convicción de ellos, de una santa, según la Iglesia Católica, y entonces ahí es donde él ingresa pues al convento, a la formación teológica. ¿Es así, Pastor Alejandro? Sí, doctor Juan, ha hecho un resumen muy bien de lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, para 1507, ya él, dentro de la orden de los agustinos, le ofrecen las órdenes sacerdotales, así que tiene derecho a celebrar su primera misa. Pero entonces cuando está en el momento de celebrar la comunión, Martín Lutero empieza a temblar porque entiende que es algo muy serio. Mm. Él entiende que tiene en su mano el pan, en su otra mano tiene la copa, y entonces está delante de Dios como un pecador. ¿Y cómo es posible que un pecador tenga ese derecho de administrar los elementos de la comunión? Y fue todo un fracaso para él porque finalmente no puede administrar los elementos de la comunión. La misa no termina
bien y su padre Hans Lutero estaba en la misa porque fue a verlo, así que sale decepcionado de su hijo y muy Ah, enojado por esto. Lutero queda muy triste por no poderlo lograr, pero también demuestra el carácter que tenía este hombre. A Lutero le preocupaba estar bien con Dios y era eso lo que lo afectaba, lo que históricamente se conoce como conflicto religioso, ¿no? Cuando las personas se sienten culpables por sus pecados y creen que sus obras no les alcanza para hallar el perdón de Dios, entonces inicia un conflicto en su vida. Y para ese entonces había un hombre llamado Johann Staupitz o von Staupitz, que era el vicario general al cual Martín Lutero solía acudir continuamente para confesar sus pecados. Y cuentan en sus biografías cómo Lutero terminaba de confesarle un pecado a von Staupitz, luego se retiraba y se acordaba que no le había confesado otro pecado y se regresaba y otra vez le volvía a confesar los pecados de tal manera que no descansaba. Incluso von Staupitz termina explicándole a Martín Lutero en qué consistía la obra expiatoria de Cristo en la cruz, el alcance de su muerte sustitutiva por su pueblo, y eso va a llenar de paz el corazón de Lutero. Para 1508, Staupitz nombra a Lutero catedrático de filosofía moral en la Universidad de Wittenberg. Doctor Juan, un dato importante, y es que sí. la Universidad de Wittenberg fue fundada en el año 1502. O Mm, sea, no era una universidad muy antigua, realmente era una universidad muy nueva y podríamos decir que Martín Lutero es de esos primeros frutos de la universidad como estudiante, pero al mismo tiempo de esos primeros maestros importantes de la universidad. Y esa Universidad de Wittenberg fue fundada por el elector de Sajonia, el que vamos a conocer nosotros como Federico el Sabio y que mm. más adelante en la vida de Lutero lo va a proteger del emperador Carlos V. Entonces, hasta ahí vamos el año 1509. Qué bueno, Pastor Alejandro, poder conocer de esa manera tan clara la vida de Martín Lutero. Y mire que entonces él se forma un monje, pero un monje muy convencido, escuchando al pastor Alejandro, muy convencido entonces del precepto católico, muy obediente, muy temeroso de Dios por las reiteradas confesiones y, y si él inmediatamente salido de la universidad de su formación teológica empieza a ser profesor de teología, entonces Martín Lutero tenía ese don que Dios le había dado de ser un gran estudioso, un hombre, digamos, muy abanderado con el conocimiento, pero muy fiel entonces, pastor, a los preceptos, digamos, romanos, pero también muy inquieto por escudriñar las Sagradas Escrituras, pastor. Sí, doctor Juan, verdaderamente ese espíritu lo encontramos en Lutero. Fíjese que él para 1509 tiene su licenciatura en teología. Para ese mismo año da clases de dogmática o de doctrina fundamental en la orden de los agustinos de Erfurt. Pero en 1510 ocurre algo, doctor Juan, que es lo que va a despertar en Lutero una inclinación más a estudiar profundamente las escrituras. Y es que a él, desde la orden en Erfurt, lo mandan a la ciudad de Roma a visitar pues, la capilla de San Pedro que estaba en construcción y a tener cierta interacción con el clero. Y lo que va a pasar con Lutero es que cuando llega a Roma va a descubrir que unos sacerdotes están jugando con el pan y con el Mm, vino sobre una mesa. Y eso va a ofender profundamente a Lutero, pues usted sabe, no pudo dar la misa precisamente por el respeto ante el pan y el vino, por ese concepto teológico profundo acerca de la cristología, y ahora resulta que los sacerdotes en Roma están jugando con esos elementos. Lutero se va a deprimir luego de haber subido las escaleras hasta la parte baja de la catedral de rodillas, se va a devolver deprimido en Florencia, va a durar enfermo casi 2 meses, a punto de morir del impacto que causó el observar tal decepción. Y cuando él llega a Alemania, es un Lutero que ya tiene una inclinación más por estudiar las escrituras, porque se está dando cuenta que no todo lo que le enseñaron en la orden de los agustinos respecto al clero era así de transparente, de piadoso. No lo veía tan piadoso. Así que empieza sus estudios más profundamente de teología y Staupitz le traspasa a Lutero la cátedra de teología ya en mm. la Universidad de Wittenberg. O sea que para el año 1511 tenemos a un Lutero como profesor de teología en la Universidad de Wittenberg y para 1512 recibe su doctorado en teología, que tengo que decir, doctor Juan, aquí,
que ese doctorado en teología es un doctorado en Biblia. Es decir, Mm, lo que recibían ellos es que recibían un título que les reconocía como expertos en Biblia. Se suponía que para esta época Lutero conocía muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en sus idiomas originales, tanto el hebreo como en griego, y tuvo a los mejores profesores de idiomas bíblicos de la época. Eso no lo podemos negar. Ser doctor en Biblia es que debían hacer comentarios a ciertos libros de la Biblia. Y es por mm, eso que para 1513, 1512 y 1513, Lutero redacta sus primeros comentarios bíblicos. Por ejemplo, el comentario de Génesis, que es muy popular y que cualquiera de nosotros pues pudiésemos comprar y leer, es uno de sus primeros comentarios. Y el comentario a los Salmos es otro de los comentarios importantes de Lutero para el año 1513. Pero en ese año, doctor Juan, 1513, Lutero tiene una experiencia que es la famosa experiencia de la torre. mm, En esa experiencia, Lutero está estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y está en el capítulo 1 de esa carta y está en el versículo 17 y entiende por primera vez el concepto que Pablo le está comunicando a la iglesia de Roma de justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la cita. Y hasta ese momento, doctor Juan, Lutero entendía por justicia de Dios como la justicia retributiva. ¿Qué significa eso? Si yo soy un pecador y vengo delante de Dios y Dios es un juez justo, Dios me tiene que dar lo que yo merezco. Y si yo soy un pecador, ¿qué merezco yo? Ser castigado en el infierno. O sea que cuando Lutero se acercaba a la palabra justicia, al estudiar el Nuevo Testamento, él entendía la palabra justicia como justicia retributiva. Pero para 1513, doctor Juan, él entiende el concepto de justicia no como la justicia retributiva, sino como la obra sustitutiva de Cristo. En otras palabras, la justicia de Dios de Romanos capítulo 1, versículo 17, trata de que la justicia perfecta de Cristo le es imputada al creyente por medio de la fe y el pecado del creyente le es imputado a Cristo. Ahí vemos una doble imputación. La justicia de Cristo le es imputada al que cree y el pecado del que cree le es imputado a Cristo. Entonces Cristo, llevando nuestro pecado, es castigado por Dios y nosotros llevamos la justicia de Cristo, llevando la justicia de Cristo, somos absueltos y recompensados por Dios. Entonces Lutero entiende que cuando Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no está hablando de la justicia retributiva. Está hablando de la obediencia perfecta de Cristo que le es imputada al creyente. Esa justicia perfecta de Cristo se revela es por medio de la fe. Todos los que creen en Cristo se le es imputado la justicia perfecta de Cristo a todos los mandamientos. Y esa justicia perfecta hace que el Padre recompense al cristiano y lo absuelva de toda culpa. ¡Wow! Cuando Lutero entiende ese texto y la justicia de Dios como obra sustitutiva y no como justicia retributiva, doctor Juan, a partir de ahí la vida de Lutero fue otra. qué interesante, pastor y amigo oyente. Ojo, eso es lo que nos ha hablado el pastor Alejandro, porque allí es donde uno, como él dijo, encuentra un cambio total en lo que es realmente la justicia como la entendían, o aún todavía la entienden, un sector de el cristianismo, especialmente el católico, y la justicia de Dios, la justicia en la cruz. Y qué bueno esas palabras, a ver si las capté bien, pastor, porque me llamaron mucho la atención. La imputación, entonces, a Jesucristo le cargó todos nuestros pecados, le imputamos los pecados a Cristo. Y Cristo, un hombre justo, esa justicia divina en la cruz fue imputada a nosotros. Y de ahí lo que es la justificación por la fe, ¿cierto, pastor? ¿O estoy desfasado? No, no, es exactamente así. La doctrina, y usted lo ha dicho, doctor Juan, es la justificación por la fe. Digamos que ese va a ser el entendimiento que va a tener Lutero a partir de la palabra justicia de Romanos 1:17. Esa doble imputación
es lo que nosotros llamamos justificación. En otras palabras, somos declarados justos delante de Dios por la justicia de Cristo que nos fue imputada. Y Cristo fue declarado culpable por nosotros, por el pecado nuestro que le fue imputado. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Qué entiende Lutero? Lutero entiende que el creyente es justificado por cuanto fue declarado justo por esa justicia, pero Cristo fue condenado por cuanto fue declarado culpable. Y aquí quiero hacer una aclaración, doctor Juan, porque en los medios evangélicos muchas veces se malinterpreta el concepto de condenación. En el Nuevo Testamento, y así lo entendió Lutero, la condenación es una declaración legal. Es una declaración legal. Así que si yo le preguntara a la audiencia cuál es el antónimo o lo opuesto a justificación en el Nuevo Testamento, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el opuesto a justificación? Claro, en el Nuevo Testamento el opuesto a justificación es condenación. Es decir, si la justificación significa declarar a alguien justo, la condenación significa declarar a alguien culpable. Pero ojo, son declaraciones legales. Si yo le pregunto a la audiencia cuál es lo opuesto a la salvación, ¿qué me responde la audiencia? Generalmente, el mundo evangélico dice condenación. El que no es salvado es condenado, pero note que ese no es lo opuesto. Lo opuesto a condenación no es salvación, es justificación. Recuerden, la justificación y la condenación son declaraciones legales. Lo opuesto a la salvación es la perdición. Una persona que está perdida necesita ser salvada. Una persona que es salvada no está perdida en sus pecados. Eso funciona así en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué entendía Lutero? Que Cristo fue condenado, escuchen eso, condenado no significa que Cristo fue al infierno, significa que fue declarado culpable. Y el creyente fue justificado, fue declarado justo. Esa doble imputación es lo que entendemos nosotros como los elementos primarios o fundamentales de la doctrina de la justificación por la fe sola. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí estamos entendiendo la obra, la gran obra de Martín Lutero. Bueno, pastor, en el inicio de su exposición nos habló de las 95 tesis o proposiciones. ¿Qué fue lo que realmente motivó a Martín Lutero a elaborar esas 95 tesis o proposiciones, pastor? Doctor Juan, realmente era una situación que se fue tornando incómoda y que Lutero pudo identificar. Y es que se estaban llevando a cabo la venta de las indulgencias. Las indulgencias eran algo así como la compra de un favor divino a través del peculio económico de la gente, ¿sí? De los recursos económicos de las personas de aquella época. Pero con esos recursos, supuestamente, se podía alcanzar ciertos favores divinos que estaban relacionados con el perdón de los pecados, tanto de los vivos como de los muertos. Entonces, el alma de las personas que se encontraban en el purgatorio eran almas que estaban en un proceso de purificación para ir al paraíso. Pero entonces, por medio de las indulgencias, lo que hacía el Señor era que aceleraba ese proceso de purificación para que el alma de esas personas pudiera ir al paraíso sin ningún obstáculo y no se quedara más en el purgatorio o, en definitiva, descendiera a los infiernos. Entonces, lo que se empezó a vender a partir, pues, de toda una retórica era eso, las indulgencias. Y en la región de Sajonia había un vendedor de indulgencias muy famoso llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel trabajaba para Alberto de Manderburgo, que era un obispo, el cual pues tenía a su cargo un episcopado, pero tenía ciertos problemas financieros. Podríamos decir que el obispo era un negociante, era un empresario, más que un obispo. Entonces, quería sacar algún tipo de provecho con las ventas de las indulgencias, cuyo fin, desde Roma, se decía, cuyo fin era terminar la construcción de la Catedral de San Pedro. Es decir, desde el clero o el alto clero que estaba en Roma, el propósito principal
era que cuando ingresaran esos recursos a las arcas de Roma fueran utilizados para terminar de construir la Catedral de San Pedro. Sin embargo, el pueblo no sabía eso. Eso era lo que en Roma se estaba pensando. Era la estrategia de su autor intelectual, que era el Papa. Pero el pueblo de Alemania no sabía eso. El pueblo de Alemania estaba convencido de que la venta y la compra de las indulgencias servía para comprar un favor divino, el perdón de los pecados y acelerar el proceso de purificación de las almas de los familiares que estaban en el purgatorio. De ahí que Tetzel, con toda una pompa y a través de un desfile por toda la región, el territorio de Sajonia, iba vendiendo indulgencias, utilizando su retórica, y en el momento en que la moneda toca el fondo del barril, el alma de tu familiar del purgatorio saldrá. Y esos eran los dichos, entre otros, citaba las escrituras, y el pueblo aclamaba, y habían bailes, y lo convertía en toda una fiesta, de tal manera que las personas pues se veían en la obligación prácticamente de participar comprando alguna indulgencia. Incluso en el peor de los casos, las personas que no participaban en esta compra de indulgencias se les amenazaba de castigo y se les decía que sus familiares pues iban a descender a los infiernos rápidamente. Ahora, esto molestó profundamente a Lutero. Y molestó a Lutero porque cuando él entiende la doctrina de la justificación por la fe sola, se da cuenta que las indulgencias no son compatibles con la doctrina de la justificación por la fe. ¿Por qué razón? Porque es a través de la fe, no del recurso económico del pueblo, que yo soy declarado justo, no a través de las oraciones del clero, sino a través de la fe. Entonces Lutero entiende que detrás de las indulgencias hay todo un engaño y toda una manipulación. Roma se está aprovechando de la ignorancia del pueblo, que por cierto, doctor Juan, pues no hablaba latín, sino que el pueblo hablaba su lengua común, en este caso la región de Sajonia, pues hablaba el alemán de la época. Lo que hace Lutero es que cuando redacta las 95 tesis, y quiero ser muy preciso con esto, no está atacando a Roma, no está atacando al Papa de Roma, no está atacando al alto clero. Cuando Lutero redacta sus 95 tesis, está denunciando la venta y la compra de las indulgencias. Y en el fondo, Lutero creía que el Papa no tenía nada que ver. Lutero creía que era un asunto de los alemanes, digamos, siendo dirigidos por la ambición de su corazón, que estaban engañando al pueblo alemán, pero que el Papa no sabía, que los cardenales no sabían, y que Lutero a través de estas 95 tesis pues estaba denunciando públicamente para que la Iglesia de Roma hiciera algo. Ahora, por eso las tesis las escribió en latín, no las escribió en alemán. O sea, las tesis no podían ser entendidas fácilmente por el pueblo, porque el pueblo no hablaba latín. ¿Quiénes iban a entender las tesis? Las personas educadas, los estudiantes de la Universidad de Wittenberg, los estudiantes de la Universidad de Erfurt, el clero, el alto clero, los cardenales. Ellos iban a entender porque hablaban y leían latín muy bien. Entonces, fíjese, doctor Juan, que detrás de las 95 proposiciones de Lutero no estaba denunciar al catolicismo romano, ni denunciar al Papa, ni al alto clero, sino que estaba en denunciar la venta y la compra de las indulgencias. Pero finalmente, y eso lo podemos hablar más adelante, terminó causando grandes y serias consecuencias en contra del Papa y en contra de la Iglesia Católica Romana. Gracias, pastor. Pastor Alejandro, siempre se habla de la dieta de Worms. Bueno, a veces ni sabemos qué ocurrió. ¿Qué realmente fue ese acontecimiento? ¿Qué ocurrió allí en la dieta de Worms, pastor? Bueno, realmente esto es el resultado de las 95 tesis de 1517. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que le duele al pueblo es que le toquen el bolsillo, ¿verdad? Bueno, cuando el pueblo se empieza a enterar que detrás de la venta y de la compra de las indulgencias hay toda una manipulación por parte del catolicismo romano, pues la gente se dio cuenta que estaban siendo engañados, que eran presa o víctimas del hurto, del robo de la iglesia. Entonces las personas empezaron a reaccionar protestando públicamente en contra de esto. La protesta pública no iba a ser permitida por las autoridades eclesiales ni por las autoridades civiles. Eso lo tenía muy claro Roma y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que para ese momento era Maximiliano I.
quien era el abuelo de Carlos V, el papá de Felipe el Hermoso, esposo de Juana la Loca. mm, Ese, Maximiliano I. Él no iba a dejar que el pueblo se saliera de control precisamente por este tipo de cosas, como que un fraile alemán de la Orden de los Agustinos pues escribiera unas tesis y dividiera la iglesia, de ninguna manera. La respuesta fue que le enviaron al legado pontificio al cardenal Cayetano, que era un hombre pues muy distinguido en Roma, para que persuadiera a Lutero. Esto fue en el año 1518. Lutero, como tenía el típico carácter del alemán de la época, pues un tipo vulgar. Vulgar me refiero a que en su jerga tenía los términos vulgares, que hacían parte del vulgo de Alemania y que por eso era bien entendido por el populacho de aquel momento. Lutero no se dejó persuadir por el cardenal Cayetano y más bien lo reta a participar en una disputatio académica que era como una especie de debate público. El cardenal Cayetano no acepta el debate. Para el año siguiente, 1519, muere el emperador Maximiliano I un 12 de enero y le va a suceder su nieto Carlos V, que con él vamos a tener que ver ahorita que explique la dieta de Worms, que fue la pregunta que me hizo. Estoy haciendo, digamos, toda esta contextualización. Ese señor, Carlos V, va a ser emperador un 28 de junio, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué significa eso, doctor Juan? Significa que él es el gobernador más poderoso del mundo en ese momento por una razón, porque será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y será Carlos I de España. O sea, tendrá bajo su gobierno los dos imperios más grandes de Europa en ese momento. O sea, que estamos hablando de una persona supremamente importante. En 1519, Lutero entra en un debate con un teólogo distinguido de la Universidad de Erfurt llamado Johannes Eck. mm. Y es ese debate el que va a detonar finalmente en la dieta de Worms. ¿Por qué razón? Porque Johannes Eck inicia todo el debate hablando de los padres de la iglesia y de los teólogos escolásticos, pero pues no cita la Biblia. Y cuando es el turno de Lutero, Lutero abre la carta a los romanos y empieza desde la Biblia a dar argumentos a favor de la justificación por la sola fe. ¿Cuál es el punto acá, doctor Juan? Que Johannes Eck logra que Lutero se identifique con un hombre reformador que usted ya mencionó en la introducción, ¿sí? John Huss. Pero resulta que John Huss para el catolicismo romano había muerto por hereje. Entonces, cuando Lutero se identifica con Huss en medio del debate, el pueblo reacciona y dice, pero entonces Lutero se está identificando con un hereje, el cual fue llevado a la hoguera por hereje. Entonces, note que eso causó sensación entre el pueblo y Johannes Eck, que era un hombre muy inteligente, pues cumplió su prometido. Si vamos a hablar en términos desde el punto de vista católico romano, Johannes Eck gana el debate porque logra identificar a Lutero con un hereje como Juan Hus. Pero desde el punto de vista teológico bíblico, es Lutero el que gana el debate porque logra explicar en qué consiste la justificación por la sola fe. La reacción de Roma fue la bula de excomunión, exurge domine, levántate Señor. Martín Lutero es excomulgado y quema públicamente la bula de excomunión. O sea, es como quemar el documento escrito por el hombre más importante de aquel momento. Realmente fue una ofensa para el Papa León X y para la Iglesia Católico Romana. Ahora bien, si Lutero es excomulgado, quiere decir que él ya no hace parte de la Iglesia Católico Romana, pero todavía está en Sajonia, y Sajonia es un territorio romano, romanista. Entonces, ¿qué se espera? Que después de la excomunión el emperador actúe y expulse a Lutero de sus territorios o en el peor de los casos que lo lleve a la hoguera por hereje. Es por eso, doctor Juan, que Carlos V convoca la dieta, porque como emperador y en estar en relación estrecha con el Papa, es su responsabilidad llevar a Lutero a un juicio donde él pueda retractarse de lo que había escrito en contra del Papa y en contra de la Iglesia, so pena del exilio o so pena de la muerte o de ser llevado a la hoguera. Por eso se convoca la dieta de Worms. No sé si hasta ahí estamos claros. Muy claro, Pastor Alejandro, el tema bien interesante y qué bueno que hayamos podido abordar toda esta serie de acontecimientos que rodearon la vida
de Martín Lutero en ese trascendental periodo para la historia de la Iglesia, la, la Reforma Protestante. Pastor Alejandro, está tan importante el tema que me permito públicamente hacer esta petición. Hay unas preguntas que no podríamos dejarlas de lado. Y quisiera preguntarle algo más sobre qué fue lo que ocurrió en la dieta de Worms y luego qué fue lo que hizo Lutero. Pero hay unas preguntas que habíamos elaborado de poder mirar cómo era el pensamiento de la amistad de Lutero con un gran humanista, Erasmo de Rotterdam. Y hay un tema de mucha importancia que es precisamente la Declaración de Augsburgo. Y desde luego que pudiéramos tener un tiempo suficiente para poder hacer un resumen de todo ese legado de Martín Lutero para la vida cristiana, para la iglesia. Entonces mi petición, Pastor Alejandro, si es posible que pudiéramos hacer un programa Martín Lutero 2 y ya con esta pregunta que le indicaría podríamos terminar, pero sí quisiera si de pronto dentro de su agenda del pastor pudiéramos de hoy en 8 días, si es la voluntad de Dios, poder evacuar esos 3 aspectos fundamentales que indiqué, Pastor Alejandro. Sí, señor, claro que sí, doctor Juan. Yo creo que podemos continuar con esta historia que, por cierto, es muy interesante. No hay ningún problema. Gracias, Pastor. Y Pastor, sí quisiera que nos comentara en verdad qué fue lo que, digamos, ocurrió en la dieta de Worms, porque uno ve que realmente allí Martín Lutero estaba más que condenado y más que indicado a llevarlo a la hoguera, pero qué fue lo que ocurrió, porque al fin él salió de ahí. Y bueno, y se salvó, bueno, por la misericordia de Dios. Pero qué bueno que nos pudiera explicar esa partecita ya para ir terminando el programa, Pastor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Martín Lutero tenía que comparecer ante Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ante el legado pontificio que habían enviado desde Roma. La idea era que Martín Lutero se pudiera retractar de las 95 tesis y de los escritos que había hecho en contra de la iglesia, ¿sí? Escritos pues que, digamos, muchos de ustedes conocen, libros como Cautividad Babilónica, donde dice que el trono de el Papa es el trono del anticristo, donde se sienta el mismo Satanás o donde está detrás de todo eso el mismo Satanás. Cosas así. O el libro que escribe Martín Lutero a los príncipes alemanes, animándolos, a la nobleza alemana, animándolos a tomar decisiones contundentes a favor de la enseñanza de Lutero y a desligarse de las creencias de la Iglesia Católica Romana. Libros como esos, Lutero se debía retractar, y esa es la pregunta que le hacen en la dieta de Worms, que se retracte, que si él podía retractarse de esos escritos. Lutero pide 24 horas, ora al Señor, y en una de las secciones de la dieta básicamente es un concilio convocada por el emperador. Es un concilio que el emperador convoca y ese concilio finalmente se convierte en algo así como en una corte, donde van a juzgar un tema específico. En este caso era el caso Lutero, ¿verdad? Entonces Lutero regresa a la dieta de Worms y cuando es persuadido para retractarse, pronuncia las famosas palabras que nos dejan un legado. Y esas palabras son: no quiero ni puedo retractarme, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, que Dios me ayude, amén. Ahora, ¿qué significan esas palabras de Lutero? Cuando él dice, no quiero ni puedo retractarme, mi conciencia está cautiva, noten, la conciencia de Lutero no está cautiva a la tradición de la iglesia, no está cautiva a las enseñanzas del magisterio de la iglesia, está cautiva es a la palabra de Dios. Y de ahí subyace, doctor Juan, el principio de sola escritura. La palabra de Dios es la máxima norma todo suficiente por encima de cualquier tradición y por encima de cualquier dogma del magisterio de la iglesia. La escritura es todo suficiente, es la máxima autoridad para todos los creyentes. Sola escritura. De a partir de la dieta de Worms, ese principio de sola escritura se ha convertido en un legado para la iglesia de todos los siglos hasta nuestros días, porque lo que hacemos es predicar la sola escritura.
Una vez sale Lutero de la dieta de Worms, su amigo Federico el Sabio, el elector de Sajonia y fundador de la Universidad de Wittenberg, le Mm. manda unos hombres para que lo secuestren y así le cuida, le protege la vida de Lutero por si quizá van a violar el salvoconducto, como había ocurrido con Juan Hus, que era un seguro de vida de la época. Pero Mm. ustedes saben, detrás del poder se pueden hacer ciertas gestiones para violar este tipo de seguros y finalmente matar a Lutero. Federico el Sabio le preserva la vida a Lutero en el castillo de Warburg y a partir de ahí, doctor Juan, sigue la historia de Lutero y sigue su aporte teológico. Un dato más, solo para terminar esta parte. Sí, señor. De camino a la dieta de Worms, Lutero escribe el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Excelente, Pastor Alejandro. Vamos a hacer acá, en música se utiliza un término, un interludio de esta exposición que se ha hecho de Martín Lutero. Y si es la voluntad de Dios, lo retomaremos de hoy en 8 días con unas preguntas también bien interesantes para ir conociendo más a fondo la vida de Martín Lutero y poder ampliar más ese legado que este gran hombre, llamado por Dios, elegido por Dios con una misión a la que cumplió fielmente, pues ha trascendido hoy precisamente en la iglesia contemporánea. Pastor Alejandro, gracias por su apoyo, por su exposición tan clara, pero Pastor, si alguien quiere comunicarse con el pastor, qué bueno que nos pueda indicar algunos enlaces. Bien, pueden encontrar alguna serie de clases o enseñanzas de parte del Seminario Reformado Latinoamericano en página web srlseminario.org. Ahí pueden encontrar nuestra página web o en nuestro canal de YouTube por Seminario Reformado Latinoamericano. También si quieren información acerca de nuestra iglesia y de nuestras predicaciones, pueden buscar nuestra página web por Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios y también estamos en YouTube, Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios Medellín, y ahí aparecerán todas nuestras predicaciones y todas nuestras series. Si quizá quieren un poco más de información, también ahí encontrarán nuestro contacto. Gracias, Pastor Alejandro Castiblanco. Dios lo bendiga. Qué buena exposición. Muy amable. Hasta otra oportunidad. El Señor lo bendiga a usted, amigo oyente. Reportamos aquí sintonía de Doña Luz Divia Bolaños. Buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por esos temas tan interesantes. Ediliana Peña Olarte. Buenas tardes. Dios los bendiga. Rubiela Nope Hernández. Buenas tardes. Bendiciones. De igual manera para usted. Todos los que nos escucharon, Dios los guarde, los bendiga. Nos seguiremos viendo y escuchando en un programa más de El Impulso por Fuego AM. Gracias en el Control Master a Tanis y a usted un abrazo y lleno de bendiciones en nombre de Cristo Jesús.